Saludos, muy buenas tardes. En este momento quisiera poder compartir con ustedes una temática propia del cristianismo conservador. Y que cuando digo que es el cristianismo conservador es porque es precisamente dentro de los grupos conservadores donde esta práctica tiene algo de arraigo y ha venido manteniéndose a través de las épocas. Sin embargo, en otros grupos no muy conservadores, no con mucho arraigo, con principios bastante flexibles en cuanto a lo que es la implementación del culto, la realidad o la temática que vamos a estar compartiendo no se sostiene. Entonces, en este momento vamos a estar haciendo un análisis del tema, para mí tema principal, aunque muchos lo consideran un tema secundario, el principio regulador. Es precisamente para impedir que nuestro culto entre en invenciones humanas y nos alejen de la verdadera adoración que Dios demanda. Es que tenemos el principio regulador del culto cristiano. La frase principio regulador del culto cristiano, si bien no aparece de forma textual en las confesiones y credos cristianos antes del siglo XX, es incuestionable que ha quedado expresado con gran fidelidad en los escritos de los reformadores y puritanos ingleses. Dicho principio establece que todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. La finalidad principal del hombre es la gloria de Dios mismo, y esta gloria debe ser exaltada a través de la adoración de todos los hombres. Sin embargo, una tendencia que revela nuestra naturaleza humana caída es la inclinación que tenemos a adorarle como mejor nos parece. Esto es algo que nos presenta la Escritura en numerosas ocasiones, y aunque no nos guste escucharlo, hoy seguimos cometiendo los mismos errores. Juan Calvino escribió: porque los hombres son de la carne, no debería sorprendernos que se deleiten en una adoración carnal. Efectúan, por lo tanto, muchas cosas que son vistosas, pero que carecen de solidez. Sin embargo, deberían tener en claro que la oración tiene que ver con Dios y que se relaciona con lo carnal tanto como el fuego al agua. En el culto a Dios, esto debería ser suficiente para poner fin a los deseos de nuestro corazón, porque Dios está lejos de ser como nosotros, pues aquello que nuestro corazón desea es objeto de su aversión y aborrecimiento. Deberíamos tratar de encontrar en su palabra una norma que nos debe gobernar. Haciendo ahora una pausa y una reflexión de estas líneas que acabamos de compartir en este momento, no nos queda duda que mucha de la práctica litúrgica en la actualidad es precisamente fruto del pensamiento que muchas personas dicen: es que nosotros vamos a adorar a Dios en libertad, sin estar amarrados por principios humanos. Con esta declaración, muchas de estas personas o muchos de estos grupos que hacen estas cosas están diciendo que someterse a algún tipo de norma o control que regule la forma en que públicamente y en comunidad los cristianos ofrecen adoración a Dios es un asunto humano. Cuando al ver lo que ellos hacen, precisamente
estamos hablando de invenciones particulares humanas. Así que tal declaración podría ser, en cierta manera, algo absurdo. Algo absurdo porque dicen ellos que van a hacer algo con libertad, pero precisamente esa libertad parte de una norma que ellos mismos han establecido en su mente. Negar por esto que uno debe someterse a ciertas regulaciones es, como dije anteriormente, un absurdo pero grande. Esto que escribe Calvino, donde dice que porque los hombres son de la carne, no debería sorprendernos que se deleiten en una adoración carnal. Es decir, una adoración que les satisfaga su gusto personal. Efectúan, por lo tanto, muchas cosas que son vistosas, pero que carecen de solidez. Cuando Juan Calvino escribe esto, lo escribe en la época, en el momento histórico que él existe, en el siglo XVII. Y me parece que estas palabras son unas palabras de tipo profético. Hablando con bastante cuidado esto de tipo profético, ¿no? Es decir, adelantándose a su tiempo y a lo mejor viendo lo que ocurría en su tiempo, Juan Calvino habla de que muchas cosas que veía en algunas agrupaciones llamadas a ser cristianas y que posiblemente se estaba refiriendo más bien al catolicismo romano, pero que tampoco dejaba de poder referirse a aquellos grupos marginales que se estaban surgiendo en su época y que muchos dolores de cabeza causaron. Que prácticas de tipo vistosas se dieran para la época. A lo que él dice que al efectuarlas carecían de solidez. Sigue diciendo Calvino que, sin embargo, deberían tener en claro que la adoración tiene que ver con Dios y que se relaciona con lo carnal tanto como el fuego al agua. Si la oración es para Dios, nuestro ofrecimiento de adoración tiene que ser para agradar a Dios, no basado en nuestros gustos, porque estaríamos diciendo que al culto vamos a autoadorarnos, a autoofrecernos cultos, por lo tanto hacemos lo que a nosotros nos puede gustar. Sigue diciendo Juan Calvino, muchos siglos atrás, en el culto a Dios, esto debería ser suficiente para poner fin a los deseos de nuestro corazón, porque Dios está lejos de ser como nosotros. Pues aquello que nuestro corazón desea es objeto de su aversión y aborrecimiento. Deberíamos tratar de encontrar en su palabra la norma que nos debe gobernar. El culto es a Dios, entonces es en la revelación que Dios nos ha dado, que es su santa palabra, donde vamos a encontrar precisamente las normas que Dios da para que el culto que ofrezcamos a Él, que es el único digno de ser adorado, que estas normas pues satisfagan la gloria de Dios. Así que partimos del hecho que cuando vamos a hablar de este principio regulador no estamos hablando de ningún asunto que tenga que ver con una imposición humana. Lo que estamos hablando es precisamente del principio que tiene que ver con la imposición que Dios ha querido plasmar para que se le dé la honra digna y la gloria debida a su nombre. Hablando de las consecuencias de una adoración falsa,
la base escritural que tenemos para demostrar la seriedad e importancia de adorar bajo las normas de Dios es muy amplia. De hecho, a varios personajes bíblicos les costó bien caro el ofrecimiento de una oración no conforme a lo establecido por el Señor en su palabra. Nadab y Abiú, por ejemplo, asumieron un trabajo que solo le era permitido al sumo sacerdote. Levítico 10, 1 y 2 dice: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Otro caso es el del rey Usías, pues creyó que le era permitido adorar a Dios a su manera y entró en el templo para quemar incienso. El sacerdote Azarías y otros 80 más se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Usías se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Luego leemos: así el rey Usías fue leproso hasta su muerte y habitó leproso en casa apartada. Y esto lo vamos a ver en 2 de Crónicas 26 del 16 al 23. Existen muchos ejemplos más, como la desobediencia del rey Samuel en 1 Samuel 15, y entre otros el pecado de Usa en 2 de Samuel capítulo 6. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en su sermón sobre la lección de esto último expresó lo siguiente: estas personas no mostraron ningún tipo de temor reverente a Dios por medio de una consulta de las normas que él mismo había establecido para guiarlos, pues pensaban que todo aquello que les agradaba debía ser también del agrado de Dios, por lo que dedujeron que cualquier culto que eligieran sería suficiente para el Señor Dios de Israel, por lo que terminó en fracaso. Aquí cerramos la cita y el comentario de Charles Spurgeon respecto a esto. Y es que esto en nuestra época también se traduce en asuntos como que la gente dice: pero es que yo estoy siendo sincero con Dios. Pero es que en la Biblia, en estas normas que nosotros vamos también posteriormente a estar viendo en detalle y estar analizando en detalle, que precisamente Dios no contempla en ninguna manera que se anteponga a ellas la sinceridad del individuo o la sinceridad del grupo que está ofreciendo culto al Señor. Por lo tanto, un argumento como que lo que me agrada a mí tiene que agradar a Dios, porque yo lo estoy haciendo con sinceridad, es un asunto muy peligroso. Por lo tanto, podemos decir que en la actualidad hay muchas agrupaciones religiosas cristianas, muchas iglesias, en donde el principio principal que regula el culto es la sinceridad del alma de ellos ante Dios. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que no se está apelando en las normas reguladoras del culto nuestra sinceridad, nuestra transparencia, nuestra genuinidad delante de Dios. Porque nuestra sinceridad, nuestra transparencia y nuestra genuinidad no son las que están en juego, no son las que son objeto de culto, sino precisamente lo que está en culto son los atributos de Dios y no los nuestros. En el Nuevo Testamento también nos encontramos con situaciones similares. Una de ellas es la actitud de los fariseos, pues habían cambiado la ley de Dios por mandamientos de hombres. Jesús en una ocasión les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Citamos Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Los escribas eran otros que igualmente habían llegado muy lejos. De hecho, un pasaje presente en el Talmud dice que estar contra las palabras de los escribas es más punible que estar en contra de las palabras de la Biblia. Aquí llegamos a un asunto que sí creo que hay que meterle un poco de análisis, porque en el argumento que muchos esgrimen sobre que van a hacer las cosas con sinceridad, con genuinidad y transparencia delante de Dios, y que por lo tanto eso debe ser agradable a Dios, inventando métodos, inventando caminos para ofrecer ese sacrificio de culto a Dios. Vemos que muchas de esas personas argumentan que las normas que se quieren imponer para tener un culto ordenado son precisamente los mandamientos de hombres que Jesús está en ese momento cuestionando en Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Y no es eso que precisamente Cristo está diciendo. Cristo se está refiriendo a la actitud farisaica de inventar normas, ponerlas a la estatura de la ley y forzar a cumplir esas normas. A eso era lo que se estaba refiriendo Jesús. Jesús no se estaba refiriendo a ninguna de las regulaciones veterotestamentarias respecto al culto, diciendo que esto eran mandamientos de hombres o doctrinas de hombres. Jesús lo que estaba diciendo, y vuelvo y recalco, era el hecho de que los escribas y fariseos a lo largo del tiempo y curiosamente el Talmud era eso, eran un acopio de normas que se habían guardado por todos los rabinos que habían existido hasta la época, y estas normas que habían sido establecidos por los rabinos, no por la Biblia, no por Dios, eran los que celosamente se guardaban en la época y se exigía que la gente guardara. Por lo tanto, Jesús le responde lo que le respondió, y que bien había profetizado de ellos Isaías cuando dijo que este pueblo, refiriéndose a ellos y refiriéndose también a la gente del tiempo de Isaías, de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Talmud, las tradiciones talmúdicas que los judíos hasta el sol de hoy practican, más que la misma Torá, son el paralelo de lo que hoy en muchas agrupaciones cristianas se tienen como norma para implementar libremente, sinceramente, cultos a Dios. Estemos de acuerdo o no, la actitud de Nadab y Abiú, de Usa, de Usías, de Saúl y entre muchos otros, la de los escribas y fariseos, es una actitud común a todos los tiempos. Y es precisamente para hacer frente a tales actitudes e impedir que en nuestro culto entren invenciones humanas y nos alejen de la verdadera adoración que Dios demanda, que tenemos el principio regulador del culto cristiano. El principio regulador establece que solo lo que está justificado de forma clara en las Escrituras es lo que tenemos libertad para hacer en nuestras reuniones de adoración. El hombre, un ser pecador, nunca sabrá ni será capaz de adorar al Dios Santo si él mismo no le revela antes cómo hacerlo. En el segundo mandamiento leemos: no tendrás dioses falsos ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y citamos Éxodo 20, del 4 al 5.
Los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento son el inventar, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera aprobar cualquier adoración religiosa que no esté instituida por Dios mismo. Zacarías Ursino escribió: ¿qué pide Dios en el segundo mandamiento? Que no representemos a Dios por medio de alguien, de alguna imagen o figura, y solo le rindamos culto como Él ha mandado en su palabra. La enseñanza que hallamos repitiéndose una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32. Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Si alguno añadiere a estas cosas, escribe Juan en Apocalipsis, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18 al 9. Vemos aquí una reiterada, repetida alusión a que hay que cuidar de hacer lo que Dios mandó. Juan Calvino, respecto a Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 32, comenta lo siguiente: cuando la genuina simplicidad de la adoración a Dios es conocida, que los hombres comienzan a decepcionarse de ella y preguntan curiosamente si no existe nada de valor en la creencia de las invenciones del hombre, pues las mentes del hombre son pronto atraídas a las trampas de lo novedoso, para luego contaminar aquello que nos ha sido dado en la palabra de Dios. Al prohibir, agregar o sacar algo, Dios claramente condena como ilegítimo cualquier cosa que el hombre invente en su propia imaginación, por lo que se deduce que aquellos que en el culto a Dios son guiados por reglas diferentes a las que Dios mismo ha prescrito, se hacen falsos dioses, se hacen falsos guías, se hacen falsos maestros. El debate por siglos que ha existido es una ardua competencia entre el principio regulador del que hemos hablado y el principio normativo. Pues este último, el normativo, establece que la Iglesia es libre de usar cualquier práctica que no esté prohibida por la palabra de Dios. Según los escritos del pasado, Martín Lutero nunca se pudo separar por completo de las ceremonias presentes en el catolicismo medieval, razón por la cual apoyó la postura establecida en el principio normativo. La Reforma luterana usó la palabra adiáfora, cosas indiferentes, para referirse a las acciones o asuntos que en el culto a Dios no se consideran esenciales a la fe, es decir, los ritos y tradiciones de la Iglesia que no han sido ordenados ni prohibidos expresamente por la palabra de Dios, como la misa, la utilización de velas y entre otras las vestiduras litúrgicas. La postura luterana era muy diferente a la expresada por Calvino, ya que, como es visto, siempre sostuvo que podíamos usar en el culto cristiano solo aquello que había sido ordenado por Dios. La verdadera libertad. Son muchos los que ven al principio regulador como legalismo. Eso ya lo mencionamos anteriormente. Pues entienden que trunca la libertad que como creyentes y adoradores tenemos. Sin embargo, nada puede estar más lejos de la verdad. Jesús nos ha hecho libres, eso es cierto, pero ¿de qué nos ha hecho libres?
¿Hasta dónde llega esa libertad? El Señor Jesucristo nos ha hecho libres de la culpa y el dominio del pecado, de la maldición de la ley moral y del yugo de la ley ceremonial, de la ira de Dios, de la muerte, de la condena eterna, de la esclavitud a Satanás, y para tener acceso libre al Padre Celestial. Cristo ha liberado nuestra conciencia para que, instruidos por la palabra de Dios, le seamos obedientes. La confesión de fe de Westminster señala: Dios es el único Señor de la conciencia. Por tanto, en asuntos de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas, mandamientos humanos que sean contrarios a su palabra o añadidos a ella. Si existe un principio legalista que esclaviza la conciencia del creyente y le somete a ofrecer al Creador una oración que Él nunca les ha ordenado, es precisamente el principio normativo. Después de todo, es el que da lugar para introducir innovaciones en el culto cristiano, como las vestiduras litúrgicas, la quema de incienso, los exorcismos, las unciones, y entre un largo etcétera, la danza profética y otras expresiones corporales. Lo más trágico es, quizá, que dichos inventos, procedentes en numerosas ocasiones de religiones paganas antiguas o prácticas mundanas, se van enraizando en la mente de los creyentes hasta que un día se termina concluyendo que constituyen parte de la oración que ha sido ordenada por Dios, cuando en realidad no lo son. ¿No es acaso este tipo de culto a gusto personal una forma más de idolatría? Y yo contestaría esa pregunta definitivamente que sí. Elementos y circunstancias. Es posible que a la vista de lo presentado hasta el momento, sea que el principio regulador es rígido y solo toma en cuenta ciertas porciones bíblicas. Sin embargo, no es así, pues aparte de basarse en los mandamientos revelados de forma clara y precisa, también lo hace en aquellas verdades que se deducen en las Escrituras. Otra porción de la confesión de fe de Westminster nos demuestra cuán flexible es sin llegar a comprometer la verdad de Dios. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Es decir, aquí se nos da libertad, y en la Biblia también se contempla esa libertad para asuntos que tienen que ver con la Iglesia, que es un tipo de sociedad humana, pueda regularse de una manera libre sin comprometer la esencia de la entidad como regida por Dios y por Jesucristo. Dios ha revelado al hombre como quiere ser adorado, y los elementos que están presentes en su culto son la predicación, la lectura de la palabra, el canto y los sacramentos instituidos por Dios. En cuanto a las circunstancias, es aquello que no es posible determinar de forma precisa a partir de la palabra, como el lugar, los asientos, el horario y la duración de los cultos, etc. Todo ello, sin embargo, debe ser sometido a la prudencia, sentido común y sobre todo de acuerdo a las reglas generales de las Escrituras. Las circunstancias varían, pero los elementos no. Conclusión. Las consecuencias acarreadas por el abandono de las normas bíblicas han sido devastadoras. La adoración inteligente y sencilla que se nos demanda ha sido adulterada al introducir invenciones humanas que Dios nunca mandó. Los proveedores de inventos no son un fenómeno moderno.
De hecho, la historia cristiana nos recuerda que desde muy temprano, entre los siglos III y IV después de Cristo, se comenzó a desenterrar mártires para luego poner sus cuerpos o algunos de sus miembros bajo el altar de las iglesias que eran construidas, creyendo así que el culto ofrecido sería más especial y eficaz. El tiempo transcurría y a la vez tal modo de proceder se agravaba, ya que tales reliquias se convirtieron en objeto de veneración y luego adoración debido a los supuestos poderes mágicos que se les había atribuido. Dichas prácticas aún continúan vigentes entre los católicos. Sin embargo, los protestantes de hoy en día no nos quedamos rezagados en la producción de invenciones, orquestas musicales, grupos de baile, magos, payasos, exorcismos, predicadores ungidos que reparten unciones mediante empujones, puñetazos, patadas, lanzamiento de sacos, pañuelos y chorros de agua. Como escribiera en su momento Terry Johnson, los miembros de iglesia más antiguos entraron en el edificio de la iglesia un domingo por la mañana y allí estaba la banda de alabanza, el espectáculo luminoso, el líder de alabanza, el videoclip, la pantalla gigante, el equipo de teatro, los pasos de baile, la máquina de niebla. Los miembros más antiguos resistieron, luego se fueron. La iglesia se dividió. ¿Por qué? Porque no había un principio regulador para proteger a la congregación de los proveedores de novedad. Solamente hubo disgusto de los que de alguna u otra manera sabían que estaba haciéndose algo malo, pero no tenían cómo sustentarlo. Al permitir que entren en la iglesia y formen parte del culto cristiano actividades como conciertos musicales, teatros, promoción de obras o cualquier otro tipo de entretenimiento y diversión, no hacemos más que violar la demanda de Dios y practicar la idolatría. El principio regulador es el resultado de un estudio correcto de la palabra de Dios. Es el fruto de aquellos que de corazón quieren adorarle según las normas establecidas en la Biblia y no en gustos personales. Es una consecuencia de la suficiencia y autoridad de las Escrituras. Es flexible sin comprometer la verdad bíblica. Protege y libera al creyente de mandamientos e inventos humanos y une a la iglesia. Amén.